Chavito, Chavito querido, Yvon Junior, creador de Patagonia, dice una de las frases que más me gustan. No es una aventura hasta que algo sale mal. correcto. ¿Cuál fue el momento en el que te diste cuenta de que esa frase es verdad? ¿En qué momento tuviste una situación de peligro o desafío inesperado en un viaje que dijiste, Wow, wow, es una arrancó la linda aventura? Porque a veces puede arrancar en el avión, otras veces arranca unos días después, cuando pasa algo que pinché goma en el medio de Calafate. Arrancó el viaje. pregunta. Bueno, tengo una, mirá, si me decís así, porque se me disparan muchas ideas, ¿no? Y muchos recuerdos vinculados, perdón, a muchos viajes, pero hay una muy marcada en la zona de Cuyo. Esto fue, si no me equivoco, antes de la pandemia. Fuimos con Vicky, ¿no? Arriba del Gold Trend, con Juanita, que tenía 9 meses. Decidimos salir de Buenos Aires y hacer un viaje de 15 días por Cuyo, ¿no? Iniciando primero por el sur de Mendoza, todo lo que es la zona de Malargüe, la reserva La Payunia, ¿no? Para visitar los conos volcánicos y demás de la región, y después ir subiendo, ¿no? Para San Juan y después terminar en La Rioja. Pero mirá lo que es la vida. En un momento de ese viaje, cuando estábamos por la zona de San Juan, en donde uno seguía por la tecnología y no por la palabra del hombre, que eso me parece es un gran consejo para dejar en la mesa, que a veces uno sigue solamente las huellas de Google Maps y no la de un playero, de una estación de servicio, tomamos el camino equivocado, ¿no? O sea, elegimos un camino de 90 kilómetros de ripio, totalmente totalmente, si querés, salvaje o poco caminado. Al principio, bueno, cuando ibas con el gol, me acuerdo ahí esquivando los ripios, avanzando, esquivando algunos arenales, empezaba a tener esa sensación de decir, ¿dónde me estoy metiendo, carajo? O sea, este camino ya empieza a ser más que rural y lejos de ser ese camino de asfalto que yo quería agarrar, ¿no? Juanita ya empezaba a descomponerse, ¿no? Primer vómito, una sensación, viste, media chota. Me había quedado sin agua, o sea, había cometido el error de no ir con los 2 bidones de siempre de agua, ¿no? Por esa ansiedad de creer que había agarrado un camino fácil, y no la quiero hacer muy larga, ¿no? Pero ese día lo recuerdo como decir, qué quilombo que armé, ¿a dónde me metí? En una de las situaciones el gol se queda estancado en un piletón de ripio, se apaga el motor, aparece una alarma de servicio. Zona obviamente rural, sin wifi, sin conexión, sin avistar nada alrededor. O sea, realmente en la zona hostil de San Juan, me acuerdo que fue un momento de muy, muy, muy alta preocupación. O sea, estaba muy preocupado. Dije, ¿cómo carajo salimos de acá? Nada, nos bajamos del auto, empezar a sacar las piedritas, a empezar a decir hay que avanzar, el otro que dice que no, hay que esperar. Bueno, que pin que pan, el auto le doy encendido, hubo 1 centímetro, un ruido a metal de la puta madre, dije, bueno, acá rompí el eje, lo hice mierda, estamos varados, ¿no? Y hay 80 kilómetros por delante y un par para atrás. Bueno, una situación sumamente angustiosa y que en el momento obviamente la cabeza se digna a resolver. La historia termina bien, después pasó una sola pareja, que era un cónsul de Holanda, o sea, que esos personajes locos que te encontrás en la ruta, pero fue uno de esos momentos que decís, la puta, o sea, ¿dónde me metí? Un aprendizaje absoluto para decir, antes de meterme en estas situaciones, tengo que recalcular y planificar mejor mis viajes. Después, al final del día, obviamente, terminó entre cervezas y risas como una anécdota más. Pero nos terminó sacando una camioneta de un grupo de trabajadores que está arreglando, reparando un tendido eléctrico. Pero fue una odisea, chavito, que 90 kilómetros de ripio, que parecen traducirse a 2 horas de viaje, terminó siendo 4 o 5 horas de un episodio de terror. Entonces cuando decís eso, lo primero que se me viene a la cabeza fue esa experiencia que me enseñó en algún momento a decir, uno no controla el viaje, uno debe obligatoriamente planificarlo. Y después, obviamente, el tercer punto, cuando se produce el suceso, bueno, tener calma y estar frío para resolver la situación, Sí, ¿no?
Pero bueno, fue parte de un viaje increíble de 6.000 kilómetros por Cuyo que dejó esa perlita que fue algo que Pero no es me lo eso, es olvido. una perla. En ese momento por ahí uno no lo ve, es un momento de mierda, pero de repente ahora es una anécdota que si que te pregunto, un momento difícil que terminó, mirá, boludo, lo estás diciendo sonriendo. Sí, 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 que terminó con un final feliz, Es pero una la verdad estrellita que de una fue batalla ganada, que la tenés ahí, la tenés. totalmente. Sí, es una estrellita de uno de mis viajes y sobre todo es un gran aprendizaje, porque en el viaje lo que hacemos constantemente es transformarnos y ser mejores, ¿no? O sea, en todo sentido. O sea, no solo como viajeros, como personas, como responsables de la familia, como ese planificador. Yo me lo quedo como una de esas locuras que terminó bien, pero que, ¿viste? Te prende un semáforo cada vez que miro un ripio, lo miro con los ojos que lo miré con San Juan. Como lo que me dispara una de las frases que dijiste de programar el viaje, hacer la investigación. ¿Cómo encontrás ese equilibrio entre un viaje planificado al minuto? Salís, no te subiste al avión y ya sabes exactamente qué día, qué hora, qué vas a hacer, qué vas a visitar, con quiénes vas a estar, todos los tours, ¿sabes todo? ¿Cómo encontrás el equilibrio entre eso y el viaje donde le preguntás a un playero, ¿qué no me puedo perder de esta ciudad? Y te manda por un camino de ripio. ¿Cómo encontrás ese equilibrio? Es muy buena la pregunta y yo te la voy a responder de esta manera. O sea, esos dos caminos, ¿no? Que se desprenden al planificar o organizar un viaje, ¿no? Que obviamente termina en una vivencia, generan dos tipos de bienestar, ¿no? Sí, o de estado anímico viajero, ¿no? Porque por un lado, esos viajes largos que yo encaraba de 3 meses por Asia, donde los planificaba, ¿no? Y donde los organizaba con lujo de detalle, me daban esa ventaja de poder vivir todas las experiencias y no encontrarme después con qué cagada, cómo no sabía que estaba esto acá, ¿no? Por un lado, me daba la oportunidad de gracias a la información, vivir esas experiencias que yo quería vivir en la vida. Y por otro lado, tenía también el día en sí esa cuota de vértigo, de incertidumbre no cortoplacista del día, porque por más allá que lo hayas organizado un tour por el sur de Nepal, no deja de ser, ¿cómo se llama? Una aventura y tener su cuota de adrenalina, ¿no? O sea, podés ir por el lado de planificar el viaje, tener bajo control la hoja de ruta. Igualmente va a estar la aventura y va a estar la incertidumbre en una cuota menor. Ahora, me he encontrado con viajes, como en el caso de Formosa, que fui hace poco al Bañado de la Estrella, con un vaquiano, Charlie Maldonado, a hacer un avistaje de 3 días, ¿no? En el Bañado de la Estrella y, y bajar del aeropuerto de Formosa, agarrar el auto, pasar 7 controles de gendarmería a las 11 de la noche, llegar a las Lomitas, lugares donde nunca había oído, lugares donde estaba a 1.000 kilómetros de casa, donde después de noche tenía que encontrar esa calle de ripio que conectaba hacia Fortín Soledad, que lo separaba 65 kilómetros de ripio, repito, 11 de la noche, un ripio arcilloso como es el de la zona chaqueña, un ripio, perdón, sí, ¿no? Un camino de tierra, un ripio donde lejos de tener control, ¿no? Y siempre obviamente de noche los escenarios se ponen un poco más, ¿no? Rock and rolleros, porque la falta de luz también le mete esa cuota de vértigo que lo hace especial también. Pero ¿qué quiero decir con esto? Los dos caminos son buenos, los dos caminos te abren puertas a una linda experiencia. Creo que los dos son necesarios. Creo que el viaje encorsetado tiene grandes riesgos y el viaje totalmente libre también lo tiene. ¿Y a qué quiero decir con esto? De perderte cosas, de obviar cosas, de si estás sujeto a un deadline de tiempo, que ese tiempo de viaje se pueda estropear. Entonces, creo yo, en estos 10 años, ¿no? Que he salido a dar vueltas y he salido en distintas modalidades, ¿no? Como pareja, como padre, como viajero solitario, ¿no? Cuando salgo con Gabito, creo yo que hay que tener ese mix donde
tenés esa hoja de ruta, pero también le dejás abierto a que el viaje te pueda gambetear. Perfecto. Que te pueda gambetear y que te sorprenda. Porque también algo que tiene el viaje es la sorpresa. Es de repente encontrarte con un estímulo que no estaba en la hoja de ruta, o sea, no estaba en la agenda. Y eso es lindo, eso es muy lindo. Porque si no es planificar los estímulos y las emociones. Y creo que las emociones también tienen un pico de placer cuando son, cuando son Sí. sorpresivas, ¿no? Sí, y por esa parte, por lo menos por mi experiencia, planificar te ayuda a empezar a vivir el viaje antes. Si tenés, no sé, si tenés un viaje de 2 semanas, mentira, el viaje no dura 2 semanas. El viaje empezó desde el momento que compraste el pasaje, ya, ya arrancás, Totalmente. ya estás ahí, ya estás en la selva, en la playa, donde sea que estés yendo. Es una locura. Sí, sí, sí. El viaje nace desde el momento de que la semilla entra en el cerebro y dice, me quiero ir acá. Y que obviamente después se termine materializando, ¿no? Perdón. Pero es desde el minuto, como decís vos, cero. Desde ese segundo, el viaje corre. Y parece trillado, pero el viaje corre toda la vida después. O sea, de las aventuras que he tenido en estos 10 años, cada día, te diría prácticamente cada día, me acuerdo de algún momento o de alguna persona o de algún color o de algún ruido. Algo me recuerda a esas huellas que tuve, ¿no? Que son el viaje. Como ley o verdad, como siento que estamos empezando a enumerar distintas verdades o leyes de respecto al viaje y me viene a la cabeza una que es eh, el, a- el aprendiz es aliado del error. El aprendiz es aliado del error, Viajar por es aprender supuesto. todo el tiempo. Es que es fundamental y yo creo que la mayor capacidad que tenés que tener al viajar es la de adaptarte. O sea, y por eso es tan importante viajar para el ser humano, porque es una especie que está en constante adaptación, pero hace miles de años. Y obviamente en una mirada más moderna, ¿no? Y más confortable, el viaje lo que te hace constantemente es ver cómo resolvés. Todo el día estás resolviendo ecuaciones de la vida. Sea hablar y poner la cara en un aeropuerto, sea resolver una discusión en la calle en otro país, sea resolver una situación de una experiencia que querés llevar a cabo y te están diciendo que no, resolver haberte quedado sin plata y ver cómo lo acomodás, pero coincido con vos absolutamente. Es una universidad de adaptabilidad. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a viajar pero tiene miedo de equivocarse? Lo primero que le diría es que está teniendo una mirada errónea sobre el concepto de equivocarse, porque equivocarse es fundamental. O sea, no vamos a hacer una tesis de lo que es el error, pero si no hay error no hay aprendizaje, o sea, no corregís, no hay mejora, no viene el suceso a posteriori, por lo cual el error es parte del camino. O sea, es como que me digas que estás caminando y hay una piedrita, o sea, es parte es el suelo, ¿no? Es la materia del camino. Entonces yo lo que le diría es, primero, romper con la idea de que el error es algo negativo y al revés, tomarlo como algo positivo. Al revés, al contrario, que está tomando una buena decisión, que está eligiendo desarrollarse, que está eligiendo crecer. Y eso es una cuestión que está en la cabeza. Hay que sacárselo, silenciar a la mente, pasar al plano de la ejecución, donde se va a producir el error, y ahí va a venir el proceso del ciclo de autoconfianza y de autocreer y de reivindicar que el viaje es algo bueno o cualquier cosa que emprendas en tu vida, ¿no? Pero yo lo que más miedo le tengo es a quedarse antes del error. O sea, no pisar la baldosa del error. Cagaste. No emprendés, no te enamorás, no te desafiás, no te vas a superar, te vas a quedar ahí. El único error sería no cometer errores, básicamente. Exacto, exacto. Es un buen juego de palabras, pero el gran error sería en este caso no abrazar el error. Porque también de vuelta nos enseñaron que la palabra error tiene una connotación negativa.
por lo menos en nuestra cultura, ¿no? En nuestra sociedad. Pero hay que empezar a darle vuelta, o por lo menos que emane otro tipo de emoción, el error. Al revés, se equivoca quien hace. Y eso me lo enseñaron en un laburo, ¿no? En uno de mis trabajos. Y me decían, te equivocaste porque hiciste. O sea, y no tenés que sentir miedo ni culpa. Después, obviamente, hay distintos tipos de errores y distintas magnitudes de errores. Errores más corregibles, otros errores menos corregibles. Pero si hablamos de errores corregibles, hay que tirarse de palomita. Me vino a la cabeza, no me acuerdo qué CEO, de qué CEO es la anécdota esta, pero esta semana me compartieron, no sé si fue Bill Gates o era uno de esos, de los grosos. Le pasó que un gerente o algo se mandó una cagada de 600 palos, una cosa así, zarpada. Que Sí, era para echarlo. Cometió un error y era para echarlo. Le dicen, bueno, y el chabón aprendió del error y dice, bueno, lo vas a echar, listo. Microsoft, si fue la empresa, lo soluciona. Bueno, ¿y lo vas a echar al gerente? Y dice, no lo puedo echar. Se mandó una cagada de 600 palos. No me puedo dar el lujo de echarlo, porque si yo lo echo, ese aprendizaje de ese error, él lo va a usar en otra empresa. Quiero que lo usen, quiero que totalmente, use ese aprendizaje en la mía. Y ese totalmente. gerente como que esa anécdota fue hace 10 años y hoy la rompe. Como que, Sí, sí. Lo vio como, ¿sabés cómo lo vio? Al final lo dio vuelta. Lo vio como una claro, inversión. O sea, está bien que obviamente fue una erogación y tuvo que salir 600 millones. Pero si el aprendizaje que conlleva ese error es potente, por ahí esos 600 son marginales, ¿no? Versus a lo que puede traer de resultado. Por lo cual, y volviendo al inicio de la pregunta, volviendo al inicio, perdón, ¿no? Con la pregunta, hay que invitar a cometer errores sanos porque nos van a ayudar a desarrollarnos en todo sentido. sí, es un buen cierre de ese tema. A veces el viaje termina siendo una excusa para estar con uno mismo. Tengo una frase que, si no me equivoco, la saqué de uno de nuestros chats. Algunos prefieren soñar con los ojos cerrados, otros eligen ver el sueño. Totalmente, ¿Qué buscabas al totalmente. principio cuando empezaste a viajar y qué buscas ahora? Bueno, igual voy un poco más para atrás porque dijiste algo sumamente interesante, Chavito, y es que siempre viajamos para adentro, ¿no? O sea, vamos afuera, obviamente, a lugares distintos, ¿no? En esa faceta tangible, pero el viaje siempre es de uno y es hacia adentro, hacia uno. Consciente o inconsciente. Hay veces que sos consciente y hay veces que sos inconsciente. Pero estoy convencido que los viajes siempre uno lo hace eh, como un trabajo de autoconocimiento y de desarrollo, que después, si querés en la pantalla, en ese software, cuando se ven los colores, se ve un avistaje, se ve una comida, se ve una foto con un sitio arqueológico, pero el viaje es con uno. El viaje, sin lugar a dudas, es con uno. Y he tenido todo tipo de viajes, viajes donde era consciente y que buscaba el estar conmigo y profundizar y entender algunas cuestiones, porque el viaje también, y más que nada aquellos viajes que están vinculados con un entorno natural, te permiten una conexión, creo yo, superadora con uno mismo, ¿no? Por el entorno. Y después otros viajes donde por ahí buscabas ir a vivir determinada experiencia y por ahí no lo ponías adelante, ¿no? Ese trabajo, esa introspección de uno. Pero he tenido de todos y todos han sido ricos y todos me han hecho responder preguntas que algunas las respondía estando de viaje y otras después del viaje. Pero creo yo que no existe el viaje solamente hacia afuera, sino que hay dos viajes. Lo que uno vive para adentro, que puede despertar durante el viaje, y lo que puede despertar a posteriori del viaje. Por eso hay viajes que son transformadores, La ¿no? Ni que procesión hablar, va por dentro, que te dice Kevin cambian Johansen. totalmente. Sí, totalmente. ¿Y sabes qué? Cuanto uno más consciente sea de esto, creo que más enriquecedor se vuelve el viaje. Si uno, no te digo 100% en la estadía de viaje, es estar haciendo un trabajo de introspección
o indagando, perdón, hacia adentro, pero si uno entiende que hay un proceso que corre por dentro, se vuelve sumamente enriquecedor la experiencia. ¿Y qué buscas? ¿Cuál es la diferencia entre el Gabito cuando arrancó a viajar y el Gabito de ahora? ¿Qué buscan de distinto? ¿Qué estímulos? Creo que, mejor dicho, o más interesante para los que nos escuchan, es que no cambió. Completamente cambió, pego volantazo. ¿Qué cosas cuando salís en un viaje son las mismas que estabas buscando hace 10 años y ahora? Y van a ser en 10 años, que no va a cambiar. Buenísima la pregunta. Y creo que hay un punto en común, ¿no? Entre aquellos viajes de hace 10 años y los viajes de hoy. Y mis viajes siempre tienen un sesgo hacia la naturaleza, porque soy un apasionado, ¿no? Del mundo natural, y que cada vez lo profundizo más. Pero es esa paz que te da el entorno natural, esa conexión con algo más. Cada uno le pondrá, si querés, un nombre especial, pero cuando estás en la estepa, ¿no? En el desierto estepario, cuando estás en la selva paranaense, cuando estás mirando, ¿no? El mar argentino, ¿no? En alguna de las costas de Santa Cruz, o cuando mismo estás subiendo algún pico cordillerano, ¿no? Y el protagonista es el silencio y lo natural, ¿no? Empieza a ponerse en el primer lugar o como protagonista. Creo que esa frecuencia, ese estado anímico, esa conexión es algo que lo busco desde el primer día de viajes como mi último viaje, ¿no? Creo que la naturaleza nos dice muchas cosas, o sea, la flora, la fauna, el clima, cómo vive la gente en otros lugares, o sea, hay un lenguaje mucho más profundo y creo yo que con el tiempo uno va desarrollando una sensibilidad a medida de que pasa más tiempo en esos lugares y empieza a decodificar y a transar ese lenguaje. Estuve hace poco en Península Valdés, que es un área protegida, ¿no? De flora y fauna, y la verdad que nunca pensé un avistaje, porque fui a ver a Punta Norte a avistar orcas, es donde inicia la temporada, ¿no? Que se están desarrollando las crías de los lobos marinos de Umpiel, ir con tus equipos, ponerte desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas, estamos hablando de 10 horas sentado en una tabla, esperando que aparezcan las orcas en el mar y entrar casi en un estado meditativo, pero natural, ¿no? O sea, no es que lo fui a buscar a ese estado meditativo, ¿no? Y de silencio. Ese creo yo, son como los circuitos, ¿no? De algo más grande, ¿no? Es cuando estás conectando, estás dialogando, y estás entrando, si querés, yo lo digo así, ¿no? Pero en otra Sí. dimensión. Porque ahí no hay señal, no hay señal, estás solo, estás mirando la naturaleza comportarse en su estado salvaje, no hay inducción del hombre, y, y eso es sumamente apasionante y espiritual. Coincido y es exactamente lo que sigo buscando yo. Pusiste en palabras sentimientos muy míos y me encanta porque creo que va a reflejar con cualquier persona, cualquier viajero que esté escuchando esto y cualquier persona que quiera empezar a viajar. Me acuerdo un clic que tuve durante viajes buscando naturaleza, buscando naturaleza. Creo que fue que estaba en Alemania cuando hice un clic y me di cuenta, estaba en Berlín y me di cuenta que la ciudad, mega ciudad, es naturaleza también, porque es como estar adentro de una colmena de abejas, que crean la colmena y decir, esta ciudad no es nada más ni nada menos que la colmena de humanos. Sí, estás dentro de un nido, de un panal, de un Claro, de la raza hormiguero, humana. que no deja Crearon esto, qué loco. totalmente, Y desde ese momento, que si no me coincido. equivoco fue 2012, empecé a ver, como vos decías, lo interesante de los viajes es buscar la conexión con la flora y la fauna. En ese momento empecé a entender al humano como es parte de la fauna. Somos parte de la fauna. Es una especie más, es que somos una especie más que por ahí nosotros levantamos un edificio. Bueno, la hormiga hace una cavidad distinta para almacenar azúcar por ahí. Pero en definitiva el comportamiento que tenemos es animal. Y la frase que me viene a la cabeza es la sonrisa es el lenguaje del mundo. Esa frase es
es letal. Es letal y te voy a explicar por qué. Porque la he aplicado. O sea, esa que acabas de mencionar y que la he utilizado desde el primer viaje, he salido de cada situación por una sonrisa en el viaje, ¿no? En la vida. Decís, a veces sonreír de antemano ya abre las puertas y dejas entrar al otro, ¿no? O el otro baja la guardia y a partir de eso se desencadena una situación inesperada, linda y con un final seguramente feliz. Contame un momento. Porque hasta la situación, sí, sí, hasta las situaciones más complejas donde decís, este tipo no me va a dejar pasar, no me va a dejar tomar ese avión, que me rompe el itinerario al medio, y donde del otro lado pensaban que uno iba a estar zapateando las puteadas, rompiendo el hall, ¿no? De las aerolíneas, uno iniciando con una sonrisa la conversación, mostrando ganas de colaborar, ¿no? Y mostrando también esa pasión de decir, esto yo lo tengo que resolver, ¿no? Tiene que resolverse. Me ha hecho solucionar muchísimas cosas, Chavito, de vuelta en aeropuertos, en ciudades donde he llegado, en hostels, en un montón de lugares. En el trabajo mismo de mi día a día, la sonrisa la tenemos todos, no todos la sabemos usar, porque la sonrisa ¿Algún está en momento en el que todos. la comunicación no verbal fue clave o te salvó las Nada, papas? yo tengo una, no, no sé si yo te la voy a contestar distinta, porque hay una más linda. Al revés, te voy a contestar una linda situación. Estábamos 2017 viajando con Vicky por Japón. Estábamos en el interior de Japón, en lo que es Magome. Es un pueblito sin cables de luz, un pueblito que sería un reflejo de lo que eran aquellos poblados de la ruta Edo, ¿no? Que conectaban Kioto con Tokio y donde iban parando las caravanas imperiales, perdón, y ese pueblito de madera teca que parece de cuadro, ¿no? Que es una recreación de lo que era el mundo antiguo Sí. medieval de la Japón tradicional. Bueno, estaba yo caminando con Vicky, no sé si a la tardecita, 6 7 de la tarde, pasillito céntrico, había una chiquita de lejos llorando, de unos 3 3 y medio, 4 años, y esas cosas que te da el viaje que de repente no me olvido más. Me agaché en cuclillas, abrí los brazos así como para dar un gran abrazo, metí una sonrisa de lado a lado, y la chiquita, cuando percibió ese gesto, vino corriendo desde 7 metros y me pegó un abrazo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Éramos dos desconocidos y gracias a una sonrisa, a esas manos abiertas, esa chica que estaba llorando, japonesa, desconsolada, cambió totalmente su enfoque de realidad, ¿no? En donde estaba parada, rompió filas, vino, nos dimos un abrazo, nos sacamos una foto juntos que la tengo, es lindísima, y esas cosas, esas capas de sensibilidad, son difíciles obviamente de llegar, pero me las ha dado del viaje. Y no me lo olvido. Y hoy te lo puedo contar con una gran admiración hacia los dos, hacia ese encuentro de dos desconocidos. Qué lindo momento. Muy lindo. Hay una cosa que me enseñaste vos inconscientemente, fue en una charla que tuvimos, que después aprendí no me gusta la moda de las personas que cuentan países, eh, que lo ven como un álbum y que van y ponen directamente los tics, ¿no? Fui a 150 países o qué sé yo. Y después te pones a hablar y no tienen nada. No hay contenido de esos países. Es como decir que estuviste en Madrid y conoces España. Como decir que las personas dicen, no, yo fui a Argentina, lindísimo. Y no salieron de Capital Federal. No, perdón. Y vos me dijiste que contás ciudades, no países. Le das más importancia a las ciudades, no a los países, y ahí me quedó y me grabó. Me quedó grabado. Y encontré una frase que me gustó mucho que te quiero compartir, que dice, el turista cuenta países, el viajero cuenta historias. Totalmente. Porque los tesoros que acumulamos, ¿no? O sea, por lo menos yo siento ese corazón viajero, ¿no? Más que turista. Pero por cómo yo encaro los viajes,
por las reseñas que hago de mis viajes, ¿no? En mis libretas, por cómo me gusta captarlo a través de mi fotografía, ¿no? Pero al fin del día, ¿no? Al fin de los años lo que te va a quedar son las historias, ¿no? Más que los sellitos en el pasaporte. Porque lo lindo es qué pasó ahí adentro. Y por eso ahí es importante conectar con el lugar. Y ahí aparece la sonrisa. Aparece uno también involucrarse con el lugar. No solamente ser espectador, sino vivir el lugar, ¿no? Hablar con el del colectivo, hablar con el del bote, pero no solamente de algo superficial de la experiencia en sí mismo. O sea, estás navegando Varanasi en India y que te cuente cuánta gente viene por día o esos datos, si querés, de esas métricas de la experiencia, sino preguntarle su historia, su infancia, cómo ve la vida. O sea, charlas, si querés, existenciales o de a veces esas que podés tener, que he tenido más de una noche con amigos, las he ido a buscar en desconocidos en el viaje y ver cómo ellos ven las cosas. Y a veces hacía una práctica de decir, le voy a preguntar esta misma pregunta filosófica, a mi entender, a distintas personas, ¿no? En el viaje. Entonces por ahí le preguntaba a un indio, un vietnamita, un japonés, un peruano, ¿viste? ¿Qué es lo que te moviliza en la vida, no? O qué aprendiste de tu viejo, ¿no? ¿Se Sí, entiende lo que quiero decir? O sea, buscar a través de una consigna distintas miradas de la realidad. Porque en definitiva, eso es sumamente interesante. Romper la visión de tu propia realidad y mirar por el lente de otros. Porque ahí está la grandeza uno también de decir, pará, y de matar el ego, ¿no? De decir, yo no me sé todo, yo no me creo todo, yo no veo las cosas de una sola manera como lo creo, sino que existen muchas miradas. Debe haber determinadas cantidades de miradas, ¿no? Pero eso es sumamente especial y rico. Y volviendo al inicio de esta pregunta, ¿no? De si anotás países, anotás ciudades o historias, siempre me incliné y fui aprendiendo también que lo más rico son las experiencias. O sea, a mí me gusta invertir, consumir en experiencias, ¿no? Más que en objetos materiales. Pero es una cuestión mía. Es una forma donde yo encuentro, perdón, donde encuentro aquellos tesoros que quieren entrar en esa cajita, ¿no? Que es los tesoros de mis experiencias, ¿no? recién hablaste de, claro, vos, además de tener esto como uno de tus proyectos de vida, parte de esto requiere que documentes los viajes y documentes lo que estás haciendo, lo que vas haciendo en cada viaje, en la previa, en el post. Y hace un ratito hablábamos de buscar el equilibrio, de tratar de encontrar el equilibrio entre planificar e improvisar. Ahora, siguiente equilibrio que tenemos que buscar. ¿Cómo encontramos el equilibrio entre documentar constantemente, estar con el teléfono, subiendo la historia, estando online, subiendo el reel de Instagram, contestando mensajes, queriendo agarrar toda la foto, linda, Tomás, sacame una foto, vamos al siguiente destino, sacame otra foto? ¿Cómo encontrás el equilibrio entre conexión total y documentación del viaje? Estar presente en el momento y disfrutarlo y... ¿Viste una película que se llama Walter Mitty? No, Bueno, sí, hay una escena donde el sí, fotógrafo con con Sean Sean Penn Penn. Sí, con Sean Penn es que vas a sacar la excelente. foto, no. A veces quiero que esto viva en mi cabeza nada más, o quiero que viva en el momento. ¿Cómo encontrás el equilibrio? Es una pregunta, perdón, la respuesta es compleja, ¿no? Si alguien puede dar una respuesta compleja, si alguien puede encontrar, si alguien tiene la capacidad de poner, de narrar una respuesta a esa pregunta, sos vos. Qué grande, Chavito. Mirá, yo lo veo así. El conflicto más grande que tenés es elegir ver determinados momentos o sucesos a través de un lente o de tu retina. O sea, ese es si querés, el conflicto más grande. Sea en modo gavito o no gavito, pero es elegir un determinado momento, o sea, cuando la orca sale del agua, si elegís verla a través del lente o directamente enfocarla con tu ojo.
Eso es un conflicto enorme. Ahora, yo encontré en ese Gabito fotógrafo, en, esa, en ese personaje, ¿no? En esa actividad, el desafío de retratar, divertirme y captar a través del lente. Hay momentos donde lo disfruto y lo llevo adelante, pero hay momentos donde freno y digo, ya está, ya está. Y hasta soy consciente que hay fotos que no vuelvo a abrir nunca más en mi vida. Y ahí lo digo, pará, ya sacaste 10 fotos. Ahora me lo digo yo y hago ese presentismo en medio de la selva, en medio de la estepa, digo, pará, ahora el ejercicio es mirar y disfrutarlo. Entonces, hay determinados momentos donde tenés que tomar la decisión si va por el lente o va por el ojo, que son 5 segundos de una ballena. Y no existen las dos. O vas por uno o vas por el otro. Entonces, hay determinados momentos donde hay que elegir un camino. Ahora, hay otros momentos, otras situaciones, donde el paisaje te permite hacer uso de los dos. Y es donde ahí uno tiene que utilizar, obviamente, el lente y el ojo. Entonces, lo primero, para ordenar un poco esta pregunta que me encanta y me trae muchos conflictos, y que Gabito, lo cito acá, que me gusta, yo nunca subo los IG Docs, que son esas historias que yo cuento, esos documentales cortos que yo cuento en las historias de Instagram, nunca los subo en vivo cuando estoy haciendo una cobertura de campo. O sea, yo me voy 72 horas a misiones y en esas 72 horas yo estoy sacando fotos y videos y escribiendo. Vuelvo, edito, selecciono y a los 7 días lanzo el IGDoc en las redes. Ese proceso yo lo definí, porque cuando estoy ahí quiero fotografiar y quiero documentar. Cuando vuelvo quiero revivir el viaje detenidamente, armar el guión y lanzarlo, que es mi producto. Y es lo que a mí me gusta. Sería, si querés, la frutilla de cada proyecto, ¿no? O el postre de cada proyecto, porque la frutilla es terminar con una nota en los medios y demás, pero el postre es ese. El postre es volver a Buenos Aires y contar esa historia. El plato principal son las 72 horas de cobertura, Perfecto. ¿no? Y si querés la entrada, es la planificación. Cuando voy pensando, voy planificando la fotografía, vas aprendiendo que hay que planificar mucho, que hay buenas fotos que son espontáneas, pero las grandes fotos se planifican, sabiendo la luz, sabiendo la probabilidad de avistaje de determinado animal, teniendo conocimiento del clima y de muchas otras cosas más. Pero esta pregunta me gusta mucho y por eso me estás haciendo hablar más de lo que pensaba, está en cada uno definir lente o retina en determinados momentos. Ahora después, cuando la situación te permite indiscriminadamente el uso de los dos, hay que darle mucha bola a la retina. Porque después te das cuenta que prefiero sacar poquitas fotos o poquitos videos y darle más tiempo al vivir y conectar ahí. Porque la tecnología te quita un poco de foco. No es lo mismo ver un orangután a través del lente que verlo sin ningún tipo de distracción, mano a mano. O sea, con el alma, con la mente y con el corazón. El ejemplo que me viene a la cabeza clarísimo de momentos que son filmados y nunca más vistos son los fuegos artificiales. Es increíble la cantidad de Totalmente. gente que ves filmando un fuego artificial en Año Nuevo o en cualquier momento y nunca ningún amigo en la historia me dijo, che, Manu, te tengo que mostrar estos fuegos artificiales que vi. Nadie lo muestra el video ese. Es que, es que, Chavito, el 90% de las fotos que sacamos no las volvemos a ver. Entonces le estamos dando un peso muy importante en el campo. Entonces por ahí la reflexión que yo me llevo y que tiraría, ¿no? Para quienes están del otro lado escuchándonos, es actualmente, hoy, ¿cuánto le estás dedicando a la retina y al equipo? ¿Con qué fines lo estás llevando adelante? Y si hay algo para cambiar, ¿no? Sí, O te estás perdiendo, porque en definitiva lo que uno quiere es no perderse o vivirlo de verdad. sí, un ejercicio clave que a cualquier persona
que esté escuchando esto le puedo recomendar hacer es volver a viajes anteriores desde el teléfono, desde la cámara y ver todas las fotos que sacó del viaje. Entonces, vos decís, el 90% de las fotos que sacamos no las volvemos a ver. Hay dos soluciones. O volvemos, pues es lindo. Me gusta cuando hago un viaje ponerme una alarma a dentro de un año. ¿Viste cuando Facebook te recuerda momentos? Te arma el croquis Me di del cuenta que momento vivido. no quiero depender de Facebook. No quiero que Mark me recuerde el viaje del pasado. Quiero yo recordarme. Entonces me pongo alarmas a un año en el Google Calendar o a más años para decir, che, Mirá qué estabas lindo, en este lugar, entonces vuelvo y vuelvo a ver las fotos. Una de las soluciones es qué ver todas las lindo. fotos y programarte ver todas las fotos. Y otra solución es ver menos fotos. Y sos una persona, vos también que laburás con data. Entonces, la data del pasado nos sirve para entender, bueno, yo con esta data entiendo en mi próximo viaje que tengo que sacar menos fotos porque no las voy a ver. Puedo, Totalmente. Y después siempre termino cada proyecto cuando estoy en el avión o cuando ya estoy de vuelta en Buenos Aires diciendo qué cantidad de fotos. Y mi desafío es cada vez sacar menos cantidad y con mejor calidad, ¿me explico? O sea, en vez de sacar 1000 fotos, tratar de ir a 400 fotos, menor trabajo de filtro, mejor trabajo terminado y mejoro mi proceso, ¿no? Para después cuando lanzo el IG-Doc y demás. O sea, hay todo un tema de mejora de, si querés, de procesos y que te hace disfrutar y llevar adelante mejor el trabajo. Pero bueno, ahí hay que calmar la ansiedad que a veces genera el viaje de querer captarlo todo, que me he sentido víctima muchas veces de querer registrar todo y por ahí quedarte con los mejores sí, momentos. es un equilibrio complicado porque me viene en la cabeza un estudio que hicieron a una clase, agarraron dos clases de fotografía y a una el profesor les dijo, el curso duraba un mes, solamente pueden sacar una foto y al fin de mes tienen que presentar esa Mirá, foto. Y al otro curso le dijo, tienen que sacar 50 fotos por día durante 30 días y al final tienen que elegir la mejor foto. Las mejores fotos estaban en el curso que tenían que sacar 50 fotos por día. Tenían más, practicaban y mirá, era parte de promover el error. El primer curso estaba más, solamente puedo sacar una foto, no puedo cometer claro. errores. Entonces es encontrar ese equilibrio de vuelta porque Totalmente. Pará, y las verdad, y las grandes fotos vienen cuando disparás 500 fotos también. Es una cuestión probabilística. O sea, ¿no? Si te vas 30 días a Península Valdés, seguramente haya más posibilidad de avistar orcas que irte 3 días, el 10% del tiempo. Y si hay más probabilidad, seguramente haya más cantidad de fotos. Y si hay más cantidad de fotos, seguramente encontremos, ¿no? En ellas mejor calidad. Pero bueno, para darle un cierre a esta pregunta, está en cada uno, porque es personal. Mi sugerencia, o si querés, mi reflexión es, no dejemos de ver a través de los ojos, que es sumamente lindo, y encontremos ese sano equilibrio donde uno se divierte con la cámara, registra, pero también registra con el corazón, ¿no? Y cumple las dos funciones. y siguiendo un poco con este tema, porque sé que hay personas que nos están escuchando ahora que les va a interesar muchísimo saber la parte técnica de Gavito Traveling. Quiero, y a mí también me interesa, saber qué estás usando. ¿Cuál es tu... Cuando un bombero suena la alarma, el bombero y agarra la manguera, el hacha, el protector de fuego, agarra todo. ¿Qué agarra Gavito Traveling hoy en día cuando sale a documentar, cuando sale a una aventura? O sea, cámara, Bueno, mochila, qué edición de video justo usás. Mira, justo me haces esta pregunta y tengo acá mi mochila táctica que con el tiempo fui aprendiendo por Sos un fotógrafos. bombero, sos Y un acá bombero, están los... ya estás preparado. Sí, Suena la alarma y es te tirás que... por el gabotubo. Sí, sí, sí. Duerme al lado mío. O sea, es como si fuera, ¿no? Una extensión. Pero yendo a la Pará. respuesta, Y en paralelo tengo... a esa respuesta, ¿a qué llevas? Me interesa saber cuáles fueron las herramientas o gadgets que te hicieron la diferencia en tus viajes. Que no solo lo que usás vos y lo que llevas vos, sino que podés recomendar a una persona que viaje
que esté viajando, esto es clave. Llévate esto, te hace la diferencia. Bien, lo primero, hay dos preguntas y van a haber dos respuestas. Pero lo primero uno tiene que saber cuál es el objetivo fotográfico que tiene ese viaje, ¿no? O sea, de qué manera uno quiere retratar, qué se quiere llevar, qué perspectiva quiere lograr de lo que va a fotografiar o de la experiencia a cubrir. En mi caso, y obviamente dentro de la mochila que tengo acá táctica de fotografía, que lo fui aprendiendo de otros, ¿no? Viendo grandes fotógrafos, cómo se equipaban, cómo salían. No es que del día a la noche yo creé esto, no, para nada. O sea, voy aprendiendo de los que ya han ido más kilómetros adelante en este camino, pero como me gusta lograr distintas perspectivas, uso distintos equipos. O sea, hoy en mi mochila te vas a encontrar, bueno, desde ya el celular, para si querés tomas más cercanas, para documentar ambientes, para registrar entrevistas. Después tengo mi dron, un DJI Air 3, que lo utilizo obviamente para esas tomas satelitales, esas tomas, si querés, de paisaje, ¿no? Que explican dónde estás, ese juego, esa perspectiva aérea. Después tengo mi lente tradicional, ¿no? Mi cámara Sony A7, donde tengo dos lentes, uno de 200-600 para naturaleza, cuando hay un objeto más alejado, ¿no? Y quiero hacerle una buena toma. Después tengo un lente más corto, un 16-35, ¿no? Para escenarios, si querés, más cercanos. Pero con el tiempo fui perdóname, ¿no? Dándole, Enriqueciendo. dándole cuerpo, enriqueciendo, perdón, no la encontraba a la palabra, enriqueciendo mi equipamiento con tiempo, laburando, comprándome cada uno de los ítems y fui sumando, ¿no? Llenando, mejor dicho, esta mochila para lograr distintas perspectivas, porque en definitiva, Gabito, lo que va a hacer es cubrir una experiencia. Y para mí cubrir es ver todas las perspectivas que tiene esa experiencia. Si estoy en la selva paranaense, la quiero filmar a 1 metro, la quiero filmar a 500 metros de altura, la quiero documentar por voz, quiero a la fauna y a la flora le quiero hacer una toma cercana. Bueno, los lentes. Tengo mi trípode. Si necesito una imagen donde sea muy puntual, donde no tenga, donde minimice, ¿no? El movimiento, donde pueda tener un buen resultado de calidad, bueno, el trípode sale a la cancha. Y después, bueno, todo el kit de asistencia, que son los cargadores, los sujetadores, el gimbal, 7 cables, los filtros para los lentes, las distintas tarjetas de memoria para tener backup, los enchufes, el limpiador del lente, el soplador. Con el tiempo fui armando mi mochila táctica para fotografiar y es una compañera, ¿no? Yo la siento en la ruta, salimos 300 kilómetros y vamos juntos, ¿viste? Mirando por la ventana. ¿Cuál es? Al mismo tiempo, viajar ligero te hace más libre. Cuanto más cosas llevas, más lento te moves, menos... Totalmente. O sea, tenés el fotógrafo de Nat Geo que baja 16 bolsos en Santiago de Chile para hacer una toma, ¿no? Puntual, pero también tenés el viajero que va con su mochila y un celular y puede contar una historia de la puta madre, ¿no? O sea, más allá del equipamiento, porque a veces uno cree que a mejor equipo el resultado es mejor. Y yo desmitifico eso porque he visto a grandes fotógrafos con equipos livianos que terminan sacando unas piezas de la puta madre. Y como la fotografía es luz, que lo fui aprendiendo, es saber interpretar a la luz. Que parece una boludez, pero decís, ese lenguaje de la luz, hay que trabajarlo, hay que aprender, ¿no? A decodificarlo, y cuando uno mejor maneje la luz, mejor va a manejar la fotografía. Más allá de saber componer y que haya un mensaje detrás de esa foto, pero es vital eso. ¿Cómo...? No, me interesa saber en qué momento de tus viajes te sentiste chiquito, te sentiste mínimo, te sentiste una hormiga. Tremendo. En muchos lugares, en muchos escenarios, porque nada, con Gabito busco, ¿no? Meterme, si querés, en esa soledad e inmensidad natural, pero hay un momento que vamos a tratar de encontrar uno, ¿no? Mejor dicho, que represente. Y fue el avistaje aéreo que hice al complejo El Chaltén. Pará, Chavito, se nos dio vuelta la Ahí cámara. estoy, ¿Me estás dale. ahí?
Pero pará, tengo un problema técnico porque se quedó sin batería el gimbal y tenemos que encontrarle un apoyo. A ver cómo hacer. A ver si lo apoyo en algún Cosas lado y que lo puede pasar en los resolvemos para viajeros. no matar el... Ah, olvídate. Lo más normal y más peligroso es quedarse sin energía, en todo sentido. Entonces vamos a ver dónde lo... A ver, Chavito, hasta podemos cambiar la Me toma, encanta. No ¿no? es una aventura hasta que algo no sale mal. Esto se queda. Esto no se edita. Total. Esto no se edita. ¿Y qué aprendimos? Que la capacidad más importante es la de poder resolver lo que sucede. Entonces, con unos libros y con un control de aire acondicionado, te estoy armando un gimbal. En tu cara de GI. Sí, Chavito, retomando lo que, retomando la pregunta y ese momento de minusculosidad, de sentirte chiquito, con la gente del Aeroclub Lago Argentino en Santa Cruz, el Calafate, hicimos un vuelo a avistaje a lo que es el cerro El Chaltén o Fitzroy, todo el complejo, ¿no? De ese macizo. Y la verdad que estar volando en un monomotor con una sola hélice, que Pablo me diga que porque iba mirando a los laterales y me responde para ver dónde hay que aterrizar si algo no sale bien, o sea, quédate tranquilo, no pasa, pero yo siempre voy mirando y estar volando por arriba del lago argentino y de repente ver a tu izquierda, sí, a tu izquierda, toda la plataforma de hielo continental sur, no el campo de hielo patagónico sur, que está detrás del Fitzroy, ni que hablar del Fitzroy, y sus lagunas y sus glaciares, esto todo en un marco de invierno. Esa imagen, yo tengo una foto muy potente que no la puedo borrar del celular, pues suelo borrar y mirar para adelante, ¿no? Y liberando espacio, pero hay una toma que muestra la composición total de la zona y me tuve la oportunidad de cerrar los ojos y decir, ¿dónde mierda estás, Gabito? Que estás arriba de este monomotor, un Cessna del 60. Y estar con Pablo los dos mirando por la ventana toda esa belleza que tenemos entre la Argentina y Chile. Ese momento me sentí sumamente minúsculo, muy minúsculo. Como en el Bañado de la Estrella el año pasado, que ahora se me viene a la cabeza, estar en Formosa, cerca del río Pilcomayo, lejos de Fortín Soledad, o sea, en el medio del Bañado de la Estrella, habiendo salido con él en una piragua después de 3 horas, de 3 horas de navegación, y mano a mano con Charlie, y sacar el dron, y mirar y ver dónde estamos, y decís, acá me abandona, se va con la piragua, y me quedo en esta islita de tierra rodeado de agua. Porque el bañado, Sí. obviamente, ¿no? Es un terreno, un territorio lleno de agua, lleno de animales, y decís, wow, si esto no es inmensidad, ¿qué es? Eh, ¿Cómo lograste esa capacidad de narrativa, de poder contar una anécdota, el storytelling de Gabito? ¿Cuál es el génesis de esa capacidad? ¿Dónde conseguiste ese superpoder? ¿Naciste? ¿Genética? ¿O cómo lo desarrollaste? ¿Cómo lo alimentás? No, yo creo que hay dos orígenes. O sea, vengo de una familia donde mis viejos los dos son de hablar, donde el silencio es escueto, donde hubieron muchas palabras en la mesa. Pero yo creo que también el otro origen es en esas historias, en esos momentos con amigos desde chico, pasando noches y noches charlando, relatando noches divertidas, relatando momentos, travesuras, donde éramos nosotros nuestros propios storytellers, ¿no? Del día a día y aprender de amigos, ¿no? De grandes amigos que tienen la capacidad de contar, de expresarse, y yo creo que soy el resultado de todo eso, ¿no? O sea, de esos grandes amigos con una monstruosa capacidad oratoria, de esos encuentros donde compartíamos la noche anterior y cada vez queríamos contar esa anécdota mejor y más pulida y más trabajada, y también en esos viejos que les gustaba charlar y que tenían un lindo tono. Perfecto. ¿Cómo o qué consejo le darías a una persona que, como vos, y también para, de paso, derribar el mito de que no es tan fácil vivir del viaje? Uno necesita el sacrificio, necesita tener por ahí un trabajo que pague las cuentas. Tuve la oportunidad
en este podcast de tener a Tim Molinuevo, que labura en una empresa como gerente de ventas para bancar su sueño del teatro y terminó yéndose de gira con el teatro, pero sigue manteniendo las dos cosas. En tu caso, laburás en finanzas. ¿Qué consejo le darías a...? Obviamente no es fácil. No es fácil tener que hacer las dos cosas y bancar un Totalmente. proyecto y apostar. No, Le pones mucha energía, se eh, ve en tus redes, le pones mucha energía a Gabito. Uno paga, Gabito, o sea, pagás con horas de sueño, pagás con energía, pagás con, uy, podría estar usando este momento para otra cosa y lo estoy usando para darle de comer a Gabito Traveling, o sea, alimentar ese proyecto. mirá, primero que nada, viene bien desmitificar y matar esa, ese concepto, esa realidad, esa ilusión donde uno cree que uno vive de esto, ¿no? Por lo menos en mi caso. Yo tengo una actividad principal, trabajo en el mercado financiero, es el sustento económico, ¿no? De mi familia, de mi vida, de mis proyectos, eh, y es fundamental para poder estar donde estoy en el todo. Gabito es una segunda actividad donde documento obviamente naturaleza y distintas experiencias. El costo es grande porque hacer dos actividades y sumando una familia y sumando muchas otras cosas más, los costos son altos. Pero creo yo que si hay pasión, ¿no? Si hay ganas, esos costos se pueden pagar, esas energías nunca se acaban, porque yo me he quedado hasta las 3 de la mañana escribiendo, me he levantado a las 3 de la mañana después de laburar 4 días enteros en el mercado para llegar a las 7 de la tarde al norte de Neuquén después de 10 horas de auto, 3 horas de avión, y decís, solo podés hacerlo si tenés amor por lo que estás haciendo. Hoy en mi vida, en este momento, mi primera actividad es fundamental para poder desarrollar Gabito y estoy muy agradecido. Por ahí en el futuro, Gabito se transforma en la primera actividad. La verdad que el libro está abierto y las hojas siguen pasando, pero creo que si hay que empezar por algún lado, no está mal. Y si hay pasión, valga la redundancia, eh, tratar de coexistirlo, convivirlo con otra actividad, mucho esfuerzo, porque a veces uno lo ven de afuera y solamente ven el resultado, no ven el neto, pero atrás hay un laburo enorme, enorme, días donde ya estás cansado para filtrar y filtrás igual, días donde ya no estás con tanta lucidez y cubrís igual, días donde decís, puta, extraño a mis hijos y quiero estar acá y estás allá. Pero de vuelta, si la pasión está, si uno desea realmente hacer eso, que en mi caso es cubrir, ¿no? Experiencias al aire libre, ¿no? En la naturaleza, se puede. Y hoy estas dos actividades conviven con mucho esfuerzo, pero conviven. Y son funcionales, y son complementarias, y por hoy se llevan bien. Así que lo que yo le diría al que está escuchando del otro lado, que nada es, viste, soplar botellas en el sentido de que no hago magia, me rompo el lomo laburando, me rompo el lomo documentando y creo que algún día va a gestarse algo que va a responder algunas preguntas que sigo tratando de responder, ¿no? Pero que le metan. O sea, el mensaje es, a empezar a poco. Yo el año 1 de Gabito era el X, el año 2 era X+1, el año 3 era X+3. Pero lo que a mí me dio, si querés, buen resultado, para no decirle éxito, que para mí es un éxito, obviamente, es todos los días iba colocando un ladrillito en esa pared. O sea, al igual que cuando salía a subir una montaña y le quitaba la mirada a la cima, o sea, la cima estaba en el corazón, pero la mente estaba en cada pasito. Porque las cosas grandes se construyen de a poquito, o sea, de todos los días, de hacer, de hacer, de hacer. Entonces, si vos tenés un sueño, si tenés un proyecto y todos los días podés ir poniendo un ladrillito, seguramente en 10 años te encuentres con una pared gigante y digas, la puta madre, mirá lo que terminé construyendo. Y hoy me pasa, si querés, en el campo, porque Gabito tiene distintas facetas. Está quien cubre en campo,
Está el Gabito del podcast, ¿no? Donde narra sus crónicas, y está el Gabito que escribe para los medios y publica sus notas, ¿no? En el diario La Nación, etc. Y hoy cuando miro para atrás y veo esos más de 45 IG-Docs producidos, más de esas 25 notas en los diarios y esos 25 podcasts, ¿no? De notas traducidas a audio, y me paro en el minuto cero, en el 2017, estaban en mi corazón, en mi mente no estaban. Entonces, tengamos, para mí, en la mente, esa sana ambición de llegar a ser esa persona o ese fotógrafo que quiere ser, y en la mente tengamos el día a día. Perfecto. Bueno, chao, vamos prendiendo las luces de abrocharse los cinturones. Si pudieras darte un mensaje al vos, al Gabito del primer viaje, ¿qué le dirías? Bueno, qué buena pregunta. Pero lo primero que se me viene a la cabeza es que cada proyecto que haga, lo haga con mucha pasión y convicción, con mucha determinación, que se anime a experimentar y a equivocarse, que se anime a soñar más de lo que cree, porque la verdad que cuando uno a veces comparte proyectos, las voces de alrededor son más no que sí, y hay veces que tenés que escucharte a vos, por lo cual le diría también a ese Gabito, trate en lo que sentís y lo que emana tu voz interior, y lo que hagas, hacelo con mucha pasión, con mucho amor, porque al fin del día lo haces para vos. Que lo reciba alguien del otro lado me parece que es la derivada segundo. Pero al final del día lo que yo intento, o lo que le diría a ese Gabito que intente, es regocijar su alma, ¿no? De haber hecho ese día lo mejor posible y que diga, esto es mi mejor versión, ¿no? De este día, de este momento, de este proyecto. Entonces, que busque esa mejor versión. Me encanta. Creo que la invitación final también es entender, y un mensaje que quiero transmitir con esto es entender que no hace falta ir al Everest para viajar. Todo, o sea, no hace falta ir Para nada, al para Amazonas. nada. Hay museos, hay lugares, uno puede perderse, ser turista en su propia ciudad. Es una habilidad que le deseo a Totalmente, todo el mundo pueda aprender. Gabito, ¿dónde te encuentra la gente que quiere saber más de totalmente. vos? Que quiere seguir tus aventuras. Bueno, Dame Xavi, redes, dame contactos, dame dónde te pueden preguntar cosas, dónde te pueden... excelente, excelente, Chavín, gracias. Bueno, yo estoy con presencia en Instagram, ¿no? Con mi cuenta gavito.traveling, ¿no? Con B corta, Gavito, y traveling en inglés, donde documento y comunico mis IG-Docs, ¿no? Esos documentales que lanzo por las historias. Después me pueden encontrar en mi podcast, que es Voz de Viaje, ¿no? Donde narro mis crónicas de forma auditiva. Y después en los medios, ¿no? En aquellas notas que he publicado, para quienes les guste con un café agarrar una nota, divertirse, informarse y poder conocer más de mis viajes. Me encanta. Gabito, no, qué ganas de subir un avión, boludo. Total, Hermoso. lo Muchas hacemos gracias. juntos. Total. Nada de nada, Chavito, un lujo. Te quiero, amigo.